del celular cuando abro para escuchar, porque a mí me gusta escuchar, no soy de la vieja usanza de la radio, de cruzarme delante de mi abuelo cuando estaba mirando la radio y que me corría, correte nene, y estaba mirando la radio. Una radio que por otra parte andaba a pilas generalmente, pero bueno, estamos acá nuevamente, estamos hablando acá con Valentín sobre muchas historias. Ahora le voy a dar la pelota redondita al pie, ya me abrió la cara interna del pie derecho, algo que nunca hizo en el campo de juego, algo que le costaba mucho. De hecho, te iba a preguntar, ¿te gusta el fútbol? Sí, soy seguidor. No creo porque sos marcador central, pero bueno. Bueno, y ya se la di a Valentín Riera. Te saludo, Valen, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Charlie? Bien, muy contento. Hoy un programa diferente a lo que veníamos haciendo un poco. Diferente a cuanta programación de cuanta radio ya en Bahía Blanca, me parece. Incluso diferente a lo que veníamos haciendo nosotros anteriormente. Sí. ¿Viste el partido de Argentina? Vi el partido. Porque hablando del poder de la palabra, no sé si viste los epítetos de Marcelo Moreno Martins. Un poco resentido y angustiado por la derrota, se fue insultando a los jugadores de la selección argentina. Y bueno, ya que vamos a conversar hoy del poder de la palabra, que ahora vamos a ir desarrollando porque tenemos algunas historias muy interesantes para contar. Me adelanté un poquito, Valentín. Te anticipé al cabezazo a un experto en la materia, por cierto. Bueno, mi nombre es Carlos Reyes, ¿sí? Vamos a estar acá hasta las 24, hasta que termine el día, conversando de cuánto tema se nos venga a la cabeza. Es momento de presentar al responsable más importante, para el que primero nos da, el que abre juego, que es Bruno Salazar, que opera la conducción técnica. Si usted lo viera, las cosas que hace con dos manos, realmente, entre tantas computadoras, tantos teléfonos, tantas perillas, tantos botones ahí en la consola, para darnos aire, para poder llegar a cada casa, a cada teléfono, a cada radio, a cada oyente. Siento, cuando veo este foco blanco, que a mí la verdad es que me fascina, en el medio de la mesa, siento que me transporto y que los puedo ver a cada uno de ustedes, y la verdad es que es muy lindo. Y bueno, estamos ya en el tercer programa. Voy a seguir enumerando los programas hasta que me pierda. O hasta que dejemos de salir al aire. No, estamos en el tercer programa y vamos a hablar hoy del poder de la palabra. Me faltaba decir también que a las 11 va a volver a intervenir Quique de Axtausen con el informativo, y después, para cerrar ya la radio, después de las 24, cuando nos toque a nosotros apagar el televisor, apagar las luces de este estudio, e irnos para bueno, volver a preparar el programa del próximo miércoles. Me gustó lo que dijiste de que nos vamos a ir un poco de este lugar, y nos vamos a ir gracias a la palabra. Porque, como bueno, ya anticipabas un poco, hoy no vamos a hablar de algunos temas tan abstractos como eran los que veníamos hablando anteriormente, como puede ser el amor, el futuro. Hoy vamos a hablar de algo un poco más tangible, si se quiere, más cercano, que es la palabra. Y nosotros, que tal vez no hacemos un programa de radio convencional, un poco lo hablábamos antes de salir al aire, sino que... Sí, porque te veo con el pie arriba de la otra silla, bastante relajado. Sino que intentamos hacer casi una obra teatral en cierto punto, porque intentamos recorrer a través de la palabra justamente otros mundos, algo lejano, en donde intentamos volar un poco con la imaginación a través de la palabra, de este teatro con la palabra, como de este... No me acuerdo cómo lo habías definido el primer día. Alguna vez escuché a un gran exponente de la radio nacional decir que la radio es el teatro de la mente. Bueno, y yo creo que los actores en este punto van a ser, no nosotros, sino las historias y las palabras que utilicemos para transportar, si sale bien, a los oyentes. Y ahí se deja ver un poco el poder maravilloso que tiene la palabra, ¿no? Que solamente con ella nos alcanza para irnos, para alejarnos de esta realidad, para ir a un mundo diferente, a encontrarnos con personas o personajes que nos quieren contar su historia, que a su vez quieren utilizar la palabra para contar sus verdades. Y esta es quizás, la palabra quiero decir, la herramienta más maravillosa que los humanos han inventado o de la cual se han servido, ya que incluso hay quienes piensan que la palabra no fue un invento humano, sino uno de los atributos de Dios mismo, y que se las brindó a los hombres.
Y es uno de los amigos de este programa, que es Sigmund Freud, decía que la humanidad surgió cuando el primer ser humano insultó a su enemigo en vez de arrojarle una piedra. Es decir, cuando utilizó una palabra en vez de hacer una acción, cuando metaforizó, cuando intentó decir algo y utilizó la palabra. Somos de la especie que más rápido y mejor se comunica de todas las especies vivas del planeta, incluso sin ser la mayoritaria. ¿De dónde vienen las palabras? ¿De dónde vienen las palabras? Bueno, a ver, el poder de las palabras justamente proviene ya que por el significado que a uno le da, que cada persona le da. Sartre decía que las palabras son pistolas cargadas, y a mí me parece que esa metáfora es muy correcta, ya que cada palabra que damos va a estar siempre cargada de una connotación, de un prejuicio, de matices, de poesía, de amor. Una palabra puede servir tanto para crear un mundo como para destruirlo. Una palabra puede curar o también puede destruir. ¿Puede herir? Por supuesto que puede herir. La palabra en sí no significa nada, pero como el Aleph, que nuestro amigo Borges decía, también significa todo. Y de eso es lo que vamos a hablar un poco, recorriendo varias historias, alejándonos un poco esta vez de los mitos griegos, que vaya si se han tratado con la palabra, pero esta vez, ya que hacemos un programa tan diferente, nos vamos a meter en otros barros, en lugares que quizás no son tan habitués, como sí puede ser algún mito griego, y de eso vamos a hablar este programa. O sea, me hiciste acordar, trayendo a la mesa a Borges y a Aleph, hace unos años un profesor de literatura, un escritor, que hizo un experimento, agarró el texto de Borges, y la actividad se llamaba transtextualidad, ¿sí? Que implicaba agregarle palabras al cuento de Borges. Entonces lo tituló El Aleph engordado, y había agregado alrededor de unas 3.000 palabras, a unas, creo que era corto, no me acuerdo la cantidad que tenía, pero la idea era tratar de agregar palabras sin retocar tanto la idea. En esto que resultó ser un juego, incluso una tirada de muy pocas ediciones que se fueron vendiendo entre amigos, una de esas ediciones llegó a la mano de María Kodama. ¿Qué pensás que hizo? Ella lo destruyó. Le hizo juicio al escritor. Y con gran razón. ¿Vos decís? Es casi un sacrilegio hacerle eso a Borges y más a ese cuento en particular. Tenía la esperanza de que adoptaras mi postura, pero bueno, estamos enfrentados como vos y yo estamos ahora en la mesa el día de hoy. Bien, ¿te parece si vamos al primer corte? Entonces ya son las 22:15. Es momento de hacer la primera tanda comercial del programa y enseguida volvemos. Anuncie su empresa en esta radio. En esta radio. AM 1080. 1080. LU3. LU3. Obras de la comunidad para la comunidad. Cooperadora del Hospital Municipal y Pétalos de Vida. Asóciese en Estomba 968 o llame a los teléfonos 454-4128, 454-6666 y 453-4497. Colabore para que las obras continúen. Para prevenir las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos de cáncer, es importante hacer al menos 30 minutos de actividad física por día. Pueden ser seguidos o fraccionados en bloques de 10 minutos. Suma pequeños cambios en tu rutina diaria y suma salud a tu vida. El arranque sin temor tiene Uboldi, un gran acumulador. Baterías Uboldi, Mateo 934, teléfono 481-5649. Sostenemos el trabajo. Promovemos la industria. Generamos servicios. Innovamos, defendiendo la producción nacional. Recuperamos el hábitat.
Crecemos con cada pueblo, con cada ciudad, en todo nuestro país. Con eficiencia y solidaridad desde hace más de un siglo. 70 federaciones, miles de empresas, millones de argentinos. Por el camino de la independencia. Confederación Cooperativa de la República Argentina. El Día de Mamá es especial y merece una promo especial. El 15 y 16 de octubre, con tus tarjetas Cabal Credicop, 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en locales habilitados de comercios adheridos. Y si cobras el sueldo en Credicop, 30% de ahorro, sin tope de reintegro. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Destinado a cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En una compra de 10.000 pesos se reintegrarán 2.500 o 3.000 pesos y acreditas saberes en el banco. Sin tope de reintegro. Más información en www.bancocredicop.com. Transmite LU3 AM 1080. Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Bien, seguimos al aire en Defensores del Fracaso por LU3 AM 1080. Vamos a dar las vías de comunicación para que la gente, se quiera acercar y ayudarnos a hacer el programa. Los números son los dos fijos, 452-0382 y 452-9631. Estos números que seguramente deben estar en la agenda del teléfono de cada uno de ustedes, o ya deben saberlos de memoria porque nos toca hoy prácticamente cerrar la programación y se deben haber repetido a lo largo del día. Pero tenemos el WhatsApp también, 291-527-6871. Lo repito, 291-527-6871 para escribirle al teléfono que tiene mi compañero de tareas, Valentín Riera. Compañero de tareas, decía mi maestro, mi mentor de esto que soy. Mi primer gran maestro hubo hace unos 10 años cuando me tocaba trabajar con él aquí en este mismo estudio, en otra mesa, pero en este mismo estudio. Y con otro micrófono también. Bien, segundo bloque. A ver, a mí me gusta mucho jugar al triviador en la PC. Y entonces una de las preguntas que ya me las sé de memoria y dedico gran parte del día a este jueguito, es que pregunta cuál es el tercer tema más hablado en Internet. La respuesta es español. Y te la había transmitido esta pregunta y no te sorprendió a vos. Y me gustó mucho la lectura que hiciste, porque no la había hecho yo. Y me gustaría que la compartieras para comenzar a desarrollar lo que tenemos para el día de hoy. Bueno, ya que de palabra hablamos, vamos a mencionar cuáles son los idiomas más hablados del mundo y la importancia que tiene histórica la palabra dentro de cada uno de estos idiomas. El español fue durante mucho tiempo y hasta el siglo XX uno de los idiomas más hablados del mundo, si no me equivoco era el segundo. Hoy ya en día descendió bastante. El tercer idioma más hablado del mundo es el hinduismo, que obviamente tiene correlación... Empezamos por el bronce. Empezamos por el bronce, sí. Bien. Que tiene correlación obviamente con la cantidad de gente que hay en el lugar donde se habla. Estamos hablando de la India, estamos hablando de toda esa zona. Del segundo país más poblado del mundo. Y es muy interesante el poder que tiene la palabra para los hindúes. No para los hindúes actuales, que también la tiene, pero vamos a hablar de los hindúes antiguos. Estamos hablando de miles de años atrás, que mantenían cierta conformación similar a la que tienen hoy en día. Allí la palabra tiene un rol central en la religión y en la organización misma de la comunidad. Vamos, estamos hablando de los Vedas. Los Vedas eran algo así como una especie de Biblia, para nosotros, aunque es casi un sacrilegio decir esto, pero eran una especie de Biblia en donde contenían los versos sagrados y a su vez era una especie de código civil, porque allí la religión, la ética y la ciudadanía no estaba tan diferenciado como hoy en día. A nosotros nos parece algo casi imposible pensar que la religión va a determinar
nuestra actividad diaria. Bueno, allí sí. Hasta mediados del siglo XX, incluso en Argentina, el derecho canónico tuvo una fuerte impronta en las reglas que regían la vida civil de cada persona. Bien, es cierto eso. Bueno, hablamos de los Vedas. ¿Qué eran los Vedas? Bueno, los Vedas eran textos que habían descendido de los propios dioses y que eran traducidos literalmente como conocimiento. Pasamos al segundo idioma más hablado del mundo, que es el idioma chino. Bien, me dijiste hinduismo primero, tercero. Empezando por el bronce. La plata en esta especie de juego olímpico de idiomas se la lleva China. El país más poblado del mundo, el estado más poblado del mundo, 1.300 millones de habitantes, si la memoria no me falla, y la cultura general tampoco. Y te voy a mencionar algunas particularidades que tiene el idioma chino. Por ejemplo, el idioma chino es el más antiguo de los que se habla actualmente. Hace más o menos unos 4.000 años ya se hablaba chino. Y tiene una particularidad más, que es la estructura de forma ideográfica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo se escriben las cosas? Cuando un chino quiere escribir algo, tiene esos caracteres que son tan diferentes a nuestro alfabeto latino, pero cada carácter significa una cosa. Vamos a poner, si alguien quiere decir la palabra casa, va a ser el símbolo casa. Y ese símbolo se ha mantenido estable no solamente a lo largo de toda la China, sino a lo largo de todo el tiempo. No pasó lo mismo con la forma hablada. Es decir, un mismo símbolo, en el norte de la China se decía, vamos a poner por ejemplo, qi, y en el sur de la China se decía su. Entonces, había un mismo idioma escrito y dos dialectos diferentes separados y no se podían entender. O sea, si hay dos chinos, uno del norte y uno del sur, se entienden si se escriben, pero no se entienden si se habla. Bien interesante. Y eso continúa hasta hoy. Los caracteres chinos, si bien se han reducido bastante y han adoptado gran parte de nuestro, digo nuestro porque es el latino, el alfabeto latino, aún continúan utilizándose algunos de los mismos caracteres que se usaban hace miles de años. Entonces, ¿esto qué pasa? Si nosotros, los hispanos, leemos, por ejemplo, algún libro muy antiguo, vamos a poner el Quijote, nos resulta una lectura difícil, palabras anacrónicas, palabras que no terminamos de entender correctamente. A un chino eso no le pasa. A un chino lee un diario y lee algo de Confucio y es tan actual una cosa como la otra en cómo se escribe. Curioso eso. Sí, me dejaste pensando, sí. No lo hubiera imaginado. Uno generalmente tiene la idea de estados tan delimitados y con culturas tan homogéneas para adentro que a veces no se detiene a pensar qué sucede adentro de cada frontera. En Argentina pasa, si bien no tenemos problemas, o por lo menos superficialmente, pareciera ser que somos una nación más o menos homogénea, a pesar de que hay muchas diferencias entre un bonaerense y un salteño, incluso con un fueguino en el sur, pero más o menos tenemos una cohesión como Estado. Y acá me planteas algo que me deja pensando mucho, no me lo hubiera imaginado. Bueno, dijimos el tercer idioma más hablado del mundo, que era el hindú. El segundo, que era el chino. ¿Cuál es el primero? Intuyo que el inglés. Exactamente. Desde hace unos pocos años, y con la globalización, la masificación de Internet, y que prácticamente es el idioma que se utiliza para las relaciones internacionales, el inglés ha sido el idioma más hablado de todo el mundo. Y es curioso que este idioma anglosajón tenga raíces de algo muy interesante y que le daban una importancia muy, muy grande a la palabra y a la poesía. Los ingleses, en el norte, fueron invadidos por gente que nosotros creemos o nos hicieron creer que eran bárbaros. Me refiero a los vikingos. La cultura inglesa, que se ha expandido tanto por todo el mundo, bueno, en un momento no fue colonizadora, sino que fue colonizada. No solamente en las tierras, sino también en las ideas, sino también en la cultura y sobre todo en el idioma, por este pueblo vikingo
que tanto han denostado. Si yo te pregunto, Charlie, ¿cuál es el imaginario de un vikingo promedio? ¿Vos qué me dirías? Un hombre muy robusto, con cara de sufrido, de haber sufrido mucho, de bañarse y de nadar en aguas heladas, tapado con pieles de animales y con armas filosas y grandes navegantes. Todo eso es cierto, pero hay algo que no se dice mucho y que era central. Tan central era que incluso su máximo dios era el representante. Y estoy hablando de la poesía. Los vikingos tenían una vasta poesía y que era fundamental a la hora de la estructura social y mitológica. Y era muy importante también cómo se contaban estas historias. Es toda la mitología nórdica sumamente poética y tiene mucho de lo que hoy llamaríamos algunas enseñanzas. Cada mito que daban, a pesar de ser una religión tan diferente a la que hoy entendemos, y que los dioses eran tan diferentes a los que hoy entendemos como Dios, para nuestra cultura occidental, católica podríamos decir, monoteísta, allí los dioses no tenían todos los atributos, como lo tiene el dios cristiano, sino que cada uno representaba algo así como una parte. Entonces teníamos dioses que eran sabios, teníamos dioses que eran más divertidos, dioses que eran bromistas, dioses que eran malos, no tenían diablo, por ejemplo, pero sí la personificación del mal estaba puesta en algunos dioses, pero que también eran buenos. Entonces acá vemos que la mitología y los dioses eran mucho más humanos de los que hoy entendemos. Pero yo te decía la importancia de la palabra. Tenía tanta importancia la palabra y junto a la guerra que Odín, el máximo de los dioses del panteón nórdico, era el dios de la guerra, pero también era el dios de la poesía. ¿Querés que te cuente cómo obtuvo esos dos atributos? Sí, pero me gustaría para dejarlo para después del corte, ¿puede ser? Déjame con la intriga. Puede ser. Bueno, es momento entonces de ir a la pequeña tanda y enseguida volvemos con más Defensores del Fracaso. Anuncie su empresa en esta radio. En esta radio. AM 1080. 1080. LU3. LU3. En el centro de Bahía Blanca, un lugar seguro y confiable para su vehículo. Cocheras López, a pasos de Alcine y del Teatro Municipal. Cámaras de seguridad, atención personalizada. Cocheras López, La Madrid 165. En el Super Mes de la COPE, aprovecha estos precios imperdibles. Arroz largo fino Primor, 5 ceros por 1 kilo, 55 pesos. Crema de leche La Cabaña de Rosario, de 360 centímetros cúbicos, 99 pesos. Mayonesa Hellmann's, de 475 gramos, 65 pesos. Y muchos productos más. Y con Cope Plus, 3 cuotas sin interés. Encontralos en tu sucursal y en lacopeencasa.com. Celebremos nuestros 100 años juntos. Cooperativa Obrera, hoy más que nunca cuidándola. Nuestro país tiene 3.800.000 kilómetros cuadrados. Es enorme, tiene muchos paisajes, tiene mucho de todo, pero pocos donantes voluntarios de sangre. La ciencia hoy puede hacer muchas cosas, pero no puede replicar la sangre. No te olvides, estés donde estés. Donar sangre salva vidas. Transmite LU3 AM 1080. Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Seguimos al aire, entonces, en Defensores del Fracaso. Permitime, voy a repetir la vía de comunicación. Me parece oportuno
hacerlo cada unos minutos. Entonces, 452-0382, 452-9631 y el WhatsApp 291-527-6871. Tengo un mensaje que dice que te recomienda leer The Last Kingdom, que es un libro sobre la Inglaterra invadida por los nórdicos. Yo sé que los ingleses fueron también invadidos, no llegaron por los romanos, llegaron hasta el sur, tomaron un pedazo de la isla. Se habla generalmente del viejo continente también, pero como Estado-nación no tienen tantos años de vida más que nosotros. Mirá, me gustaría, casi sin temor a equivocar, te podría decir que Mussolini en Italia, allá por los años 20, también unificó el dialecto italiano. Estamos hablando de un Estado que tiene, o de un territorio con una cultura que nosotros conocemos y que venimos de allá y que después vamos a conversar un poco, también que tiene muchos miles de años. Y te iba a contar otra cosa que me hiciste acordar recién. ¿Te acordás de Eduardo Bustos Montoya? Algún futbolero, ¿y por qué no fue un delantero que se caracterizó por su destreza futbolística, pero ha jugado en grandes equipos de Argentina y tiene una gran trayectoria? Vos te dirás, ¿a qué va? Este jugador tiene la particularidad de que jugó en Japón y jugó en Holanda. Y él dijo una vez, y todos se quedaron mirándolo con mucha sorpresa, que es más difícil el idioma holandés o neerlandés, porque ahora Holanda está mal dicho, o no se usa más, sino Países Bajos, que el japonés. El japonés es un idioma mucho más corto y más contundente. Y a la inversa, el idioma neerlandés es un idioma mucho más largo y más complejo. Usa muchas más letras. Y bueno, me habías hecho acordar de esta anécdota, y bueno, uno también va aprendiendo insisto, me llamó mucho la atención los diferentes dialectos en China. Hubiera acertado en el idioma más hablado en el mundo, no así en los otros dos, quizás en el chino sí, quizás no en el puesto. Pero bueno, bien, seguimos entonces con el programa, te lo quería contar. Y si tenés agallas, me vas a hacer la misma pregunta que me hiciste antes de arrancar el programa, pero después. Después vamos a tocar ese tema. Bien. Bien. Seguimos entonces, nos habíamos quedado con la cultura nórdica, con la cultura vikinga. Me vas a hacer deconstruir la imagen que tengo de ese hombre tan robusto, espalda grande, tan navegante, descubridor de América, dicen por ahí también, que volvieron. Es que todo eso es cierto, pero como sabemos la historia la cuentan los ganadores, y en este caso los ganadores, a pesar de que fueron invadidos, fueron los ingleses. Es decir, hoy en día la cultura inglesa sigue, la cultura vikinga ya no está más, a pesar de que hay algunos raigambres en los países nórdicos, en Dinamarca sobre todo. Pero algo que se deja de lado y que muchas veces no se explica ni se tiene en cuenta es el gran entramado social que tenían los vikingos y el gran poder que le daban a la palabra y a la poesía. Obviamente esto tiene una explicación, y es porque aquellos que fueron derrotados, los ingleses, querían en cierto punto denostar a los invasores, tratándolos como bárbaros, reconociendo y más amplificando quizás alguna de los mitos y de la ferocidad que tenían estos batallantes. ¿Es cierta la historia de por qué le dicen bárbaros? ¿La conocés? Sí. Los latinos, cuando veían a sus invasores, escuchaban va y no entendían absolutamente nada. Un imperio romano que estaba bastante organizado dentro de todo, con un idioma más o menos homogéneo. Tengo entendido que viene de por ahí. Sí, bueno, por ahí dicen eso, sería incomprobable la verdad ahora. Pero bueno, volvamos a los mitos nórdicos. El dios máximo de la mitología nórdica no es el dios creador del mundo, sí es el dios regente quizás de la raza humana, y estamos hablando de Odín. Odín era el dios tanto de la guerra como de la sabiduría y de la poesía.
Y Odín tenía la particularidad de que cuando se sentaba en su trono, él tenía 2 cuervos que lo acompañaban a todos lados y que recorrían todo el mundo conocido, contándole todos los chusmeríos. Entonces él sabía mucho por ese lado. Me dijiste, perdón, de la guerra, la sabiduría y de la poesía. Y la poesía. Tributos están, por lo menos a priori, tan opuestos, pareciera. Opuestos, pero vamos a ver que son los pilares fundamentales de la cultura nórdica. Disculpame, yo aprendí en el primer programa que Zeus era el dios de los dioses en la mitología griega. ¿Odín sería algo similar a Zeus? Sería algo similar, sí. Porque además tampoco Zeus es el creador. No, claro. Es el hijo de Cronos. Exactamente. Bueno, acá también Odín tiene un padre que fue creado. De hecho, la creación del mundo nórdico es algo complejo porque surge a partir de la nada, de un gigante, que Odín después mata a ese gigante, y donde hoy estamos apoyando los pies sobre la tierra no es otra cosa que ese gigante. El Midgard es el cuerpo del gigante a quien Odín derrotó. Pero bueno, decíamos que Odín... Perdón, Viracocha para los incas también. Decíamos que Odín adquirió su sabiduría de una forma muy particular. Él estuvo rondando por toda esta Midgard, por toda esta tierra nórdica, hasta que se encontró con el árbol Yggdrasil, que era un árbol grande, muy grande, tan grande, imagínate que las raíces llegaban al infierno y la copa rozaba el cielo, para que te des una idea de lo grande que era. Él ahí hizo una ceremonia, un rito en donde se hirió con su propia lanza, en donde se amarró al árbol y estuvo durante 9 días y 9 noches atado a ese árbol como modo de sumisión a él. Luego de eso dejó su condición casi humana, que en los mitos nórdicos algunas veces los nombran así, y llega a una fuente mágica, en donde se encontró con el gigante Mimir. Esta fuente tenía no otra cosa que sino la sabiduría eterna. Quien bebiera de ese agua sería el más sabio de todos. Entonces Odín quiso beber rápidamente, pero Mimir le dijo: hay un precio que pagar, un precio muy caro. Siempre es la enseñanza en esta historia, pareciera. ¿Cuál era el precio? Un ojo de la cara. Ah, de ahí viene... Literalmente le salió un ojo de la cara y Odín rápidamente se arrancó el ojo y comenzó a beber. A doña Florinda le costaba un ojo de la cara el plato volador que le había comprado a Kiko en la serie El Chavo del Ocho, para aquellos nostálgicos. Así que de ahí viene el refrán. Pero esta historia no termina ahí, porque ahí te conté cómo él obtiene la sabiduría. Pero también... Entonces, Odín entrega un ojo. Odín entrega un ojo y ahora bebió de las aguas de la fuente de Mimir y tiene sabiduría. Pero también dijimos que era el dios de la poesía. ¿Cómo obtiene eso? Bueno, cuando se va de su viaje ya del árbol gigantesco del fresno Yggdrasil, se cruza con unos enanos que tienen... Los enanos eran casi deidades, criaturas mitológicas para los nórdicos, al igual que las valquirias, al igual que los gigantes. Enanos de 1,70 m deben ser, en la mitología griega. No, eran enanos. Eran muy, muy chiquititos y de hecho vivían casi dentro de las montañas. Estos enanos tenían, luego de unos tejemanejes, de haber matado a una persona, porque eran bastante malos los enanos, se habían hecho poseedores de la hidromiel. ¿Sabes qué es la hidromiel? Sí, nunca vi, pero sé que se la considera incluso el antecedente más cercano a la cerveza, de la que se desconoce el origen. El origen mítico de esta hidromiel era justamente una mezcla entre miel, lo dulce, y la sangre de un gigante. Y quien bebiera de esa miel, de esa hidromiel, obtendría el don de la poesía. Es una linda definición esta para la poesía, una mezcla entre miel y sangre, una mezcla entre dulzura y dolor. Bueno, la cosa es que
como siempre en estos mitos nórdicos hay tantas bromas, tantos juegos, Odín se disfraza de un granjero y les ofrece su ayuda a los enanos para hacer algunas tareas de campo, algunas tareas menores. Los enanos aceptan encantados esta ayuda y cuando se queda solo, Odín roba toda esa hidromiel, la bebe y desde entonces Odín no puede hablar si no es en verso. Odín solamente habla recitando poemas. Un Sabina. Un Sabina. Mira qué interesante. Y además Odín es el padre de Thor, claro, ¿verdad? Sí. El que nos llega a nosotros en la figura de un superhéroe de los Avengers. Yo no soy muy cinéfilo, ¿me estoy equivocando? No te estás equivocando, pero porque tu cara, ¿y qué, sí, qué manifiesta tu cara? El rechazo a la película, quizás. Ah, mira, no la he visto. Qué interesante. Y además uno tiene la imagen de estos países, ¿no? Finlandia, Noruega, Suecia, estos países escandinavos, como muy ordenados, muy puros, muy honestos muchas veces, con esta figura tan contrapuesta a la de los vikingos o los bárbaros, este pueblo germano, para nosotros los que estudiamos la antigua Roma, muy violentos, agresivos e invasores de esta Europa occidental. ¿A quién te gustaría dedicar esta charla que acabamos de tener? Yo se la dedicaría, si me dejás, a todos aquellos que pudieron convivir una vez que el Imperio Romano de Occidente cayó, y pudieron convivir tanto germanos como latinos, porque las culturas fueron conviviendo, y me pareció, incluso a los libros nos llega a nosotros también esta confluencia de sistemas jurídicos. A mí me gusta el derecho, y tenía la particularidad de que, ahora que decís, estos invasores, cuando tomaban esta Europa occidental, no desterraron toda la cultura romana, eran muy astutos, y tenían, me hiciste acordar con la figura de Odín, tenían un gran respeto por la figura del padre, de aquel padre de familia, que muchas veces no era el padre, sino que era el mayor ascendiente, varón, que además era el que imponía la religión, imponía las leyes, imponía las reglas en la convivencia, no de una comunidad, sino de un grupo familiar, seguramente muy amplio, pero no excedía ese grupo familiar. Y esa confluencia de culturas me gusta mucho, y me gusta traerla acá hoy a la mesa. Está muy bien esta dedicación. Yo me voy a ir un poco más por el lado quizás más poético, y yo se la quiero dedicar a todas las personas que quizás torpemente, como hacemos nosotros, buscan constantemente la sabiduría, buscan quizás esa fuente del gigante Mimir. Se la quisiera dedicar también a aquellas personas que incluso tienen la sabiduría en su propio nombre, aquellas personas que su nombre significa sabiduría. Y se la quisiera dedicar también a todos aquellos afortunados que quizás cuando Odín dejó caer alguna gota de esta hidromiel a nuestra tierra, tienen la suerte de toparse con ellas, sentirse inspirados y poder ser unos grandes poetas. Así que para todos ellos va mi dedicación, para todos aquellos que han encontrado, como el gran Juan D'Arienzo, una inspiración.
Anuncie su empresa en esta radio. En esta radio. AM 1080. 1080. LU3. LU3. Somos creadores de nuevos horizontes. La puerta al mundo para los grandes emprendimientos de nuestro país. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Futuro en expansión. Paga tus facturas con el botón de pago de EDES. Ahora podés abonar tus consumos mensuales desde sucursalvirtual.infoedes.com y a través de nuestra app EDES Móvil. Es muy fácil. Te registrás por única vez, vinculás uno o más suministros y pagás las facturas que quieras. Podés pagar en cualquier momento del mes, hasta habiendo recibido el aviso de suspensión o con suministro cortado. Pagar con EDES es fácil. En Seguros Rivadavia sabemos lo que tu moto significa para vos. Por eso, ahora te ofrecemos las mejores coberturas del mercado. Moto Total y Moto Más. Consulta en segurosrivadavia.com o a tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros Federación 0206682400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0222. Transmite LU3 AM 1080. Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Bien, bueno, ya cuarto bloque, quinto, bien, perdí la cuenta, pero lo cierto es que son las 23 menos 10 minutos, menos 9 minutos en toda la República Argentina, como me gusta decir a mí, incluso en San Luis. La gente se comunica al 291-527-6871 y pasaba el tango de Juan D'Arienzo, Inspiración, en relación al tema... de la historia de Odín, muy interesante. ¿Tenés un mensaje, Valentín? Nos ha llegado un mensajito de voz, vamos a reproducirlo. Hola chicos, ¿cómo andan? Tengo una duda, ¿podrían hablar algo sobre los chistes que hacen en los mitos nórdicos? Bueno, muy bueno el programa, lo sigo desde Buenos Aires por internet, abrazo grande. Bien, acá te quiero ver. Bueno, se nota que es un conocedor de la cultura nórdica, que ha leído... Perdón, y lo interesante es que sigue la radio, esto hay que también destacarlo desde Buenos Aires, ¿sí? Bueno, acá podemos entonces... un 011 que escucha un 0291. Podemos recordar que también estamos en YouTube, porque posiblemente nos haya conocido por ahí, por ese... Puede ser. Así que bueno, recordamos que estamos también en la plataforma YouTube. LU3 AM1080, y ahora hemos anexado también algunas cositas de la FM, allí en el programa de Nico Guardese, Toque de Rock. FM Ondas 94.3, demasiados números. Bueno, vamos con la pregunta del oyente, muy interesante. Él hablaba de los chistes. Si no entendí mal la pregunta, él hace referencia a... Espero que la hayas entendido bien porque acabamos de pasar el mensaje al aire. Sí, sí. Bien, no te quiero meter presión. Los nórdicos, como decíamos antes, los dioses nórdicos eran muy diferentes a lo que hoy estamos acostumbrados. Entonces, ellos tenían, por ejemplo, se hacían bromas entre ellos. Tenemos, por ejemplo, a Loki, que es lo más parecido a un dios malo para nuestra concepción. Perdón, ¿hermano de Thor? Claro. Él era un dios, pero no era malo, era más bien bromista. Entonces, hay una historia, por ejemplo, en la que él le roba el martillo a su hermano Thor y se lo regala a los gigantes.
Y la única forma en que podían recuperar ese martillo era con la esposa de ese gigante. Entonces lo que hace Thor es disfrazarse de mujer, casarse con el gigante para así poder recuperarlo. Obviamente esto lo hacen en un tono muy jocoso, es decir, lo hacen siempre en una forma cómica, esto sin tener una moraleja, sin tener nada, es simplemente un texto cómico de dos de los dioses principales dentro del panteón. Tenemos, por ejemplo, también, y viniéndonos más acá, en el tiempo, las sagas irlandesas, que tanto habla Borges. En esas sagas siempre también cuentan historias épicas, historias en donde hay gente que conquista territorios, pero se cuentan de una forma graciosa. Por ejemplo, si van a invadir un territorio dominado por, vamos a poner por caso, Sturrison, la persona que va a conquistarlo lo intenta matar, va hasta la casa, y cuando el defensor, el dueño de la casa, se defiende y le pega con el hacha, el atacante, el asesino, el supuesto asesino, vuelve con el hacha incrustada en la cabeza y le dice a todo el resto de sus amigos: yo no sé si Sturrison estaba en su casa, pero su hacha estoy seguro que sí. Mirá qué interesante. Obviamente este es el humor que manejaban, pero es curioso que tengan en sus relatos religiosos chistes. Así que bueno, respondiéndole un poco al oyente que no nos dijo cómo se llamaba, al oyente de Buenos Aires le contestamos esto, que... Bien, volvió a ponerlo en silencio el teléfono, por favor. Está en silencio. No sé, yo vi que ese dedo pulgar se movió, ese dedo derecho. Y esto me dispara otra pregunta. Entonces, yo no he escuchado en Grecia y en Roma los dos tipos de mitología quizás que más llegan a nosotros en relatos así jocosos o de tintes graciosos. Tienen, porque se asocia mucho también a la tragedia. Claro, bueno, a ver, nosotros tenemos que entender que una religión así tan solemne como la que tenemos, o como la que nos llegó, mejor dicho, hasta nuestros días, de la mano del cristianismo, es casi particular de las religiones monoteístas, del cristianismo, del islam, del que vamos a hablar más adelante. En el resto de las religiones, y sobre todo en estas religiones más antiguas, en donde los dioses tenían atributos humanos, vamos a poner por ejemplo Zeus, ya que hablábamos de la mitología griega, él era un dios, era el máximo de los dioses, pero también era un tipo que le era infiel a su mujer. Él era el máximo de los dioses, pero también era un tipo que mataba porque mataba. Él era el máximo de los dioses, pero se metía a hacer chistes. Se metía, por ejemplo, a tapar el sol durante 9 días seguidos porque él quería estar con su novia. Entonces, estos atributos tan humanos que le atribuyen a los dioses hacen a los relatos mucho más cómicos, mucho más amenos quizás, que un relato, vamos a poner por caso bíblico, en donde es solemne y en donde se tiene que tratar con tal seriedad. Sí, dioses o un dios de la religión monoteísta que suele hablar a través de sus enviados, por ejemplo, ¿no? Intocables, invisibles. Y no sé si se puede plantear esto en términos de preferencia, pero ¿qué te gusta más? Por lo que veo, ¿te gusta la mitología más con figuras semi-humanas? Bueno, hay incluso semidioses también, ¿no? Como Hércules, por ejemplo. Claro. Pareciera que no están tan definidos los estadios entre el cielo y la tierra, o el cielo y el infierno. O sí, pero se pueden atravesar, se pueden ir y volver. Es más permeable la capa, es decir, el cielo estaba un poquito más cerca, vamos a ponerle por caso. Claro, y en el cristianismo es una promesa. Exactamente. Bien, bueno, agradecemos entonces al oyente que se comunica. Tenía el teléfono a mano, pero bueno, lo perdí. Acá está, mira, se comunica por WhatsApp al 291-527-6871, y me parece importante también destacar que nos escucha y nos sigue a través de eleuteriosondas.com.ar. Me quedé con ganas de saber cómo llegó hasta esta radio de Bahía Blanca, qué relación tiene con Bahía Blanca. Sería lindo también que nos cuente
en algún WhatsApp. Y me gustan estos mensajes porque en tu idea inicial también nos ayudan a hacer el programa. O disparan algunas conversaciones que por lo pronto no estaban previstas, ¿no? Claro, esto es algo que es sumamente interesante, que es muy lindo para charlar, pero que no estaba ni cerca porque no estaba en la estructura, como bien decís. Pero bueno, el programa yo creo que es mucho más rico de esta forma si hay intercambio, y sobre todo a nosotros también nos motiva, porque sabemos que del otro lado hay alguien que escucha con atención, y de esta forma también agradecemos a los llamados, que por suerte están siendo muchos. Y bueno, no sé si querés agregar algo más. Recién te llamó un oyente. Sí, pero bueno, pidió hablar con vos. Pidió hablar por privado, así que lo dejamos en privado. Mandamos un saludo a la oyente. Bien, son casi las 23 en esta noche fría. ¿Dónde estará mi primavera?, dijo Marco Antonio Solís. La gente se comunica, el 452-0382, 452-9631. Y es momento del informativo, es momento de darle el pase a Quique de Axtausen, y enseguida volvemos con más Defensores del Fracaso. Escúchanos en tu smartphone. Descarga la aplicación Mi Radio. Mi Radio. Búscanos como LU3 y dale play en tu smartphone. Informa División Noticias de LU3 AM 1080. Grados 5 décimos la temperatura en Bahía Blanca a la hora 23, 70 el porcentual de la humedad, el viento del sudeste a 12 kilómetros horarios, el cielo está ligeramente nublado. Algunos titulares que luego estaremos desarrollando en el ámbito nacional en nuestro panorama de la próxima medianoche. El gobierno anunció la reanudación de los vuelos regulares de pasajeros para cabotaje internacional y los servicios de micros y trenes de larga distancia bajo estrictas medidas sanitarias, aunque en una primera etapa solo podrán viajar trabajadores esenciales y quienes deban hacerse un tratamiento médico. El Ministerio de Salud de la Nación informó que durante las últimas 24 horas se registraron 350 muertes y 14.932 nuevos casos positivos por coronavirus. El INDEC informó que la inflación llegó al 2,8% en septiembre. Desde enero acumula una suba del 22,3% y en el último año del 36,6%. El gobierno y los empresarios, más los sindicalistas, acordaron finalmente un aumento de solo el 28% del salario mínimo vital y móvil pagadero en 3 tramos, un 12% en octubre, un 10% en diciembre y el 6% restante en marzo, por lo que recién el año que viene llegará a 21.600 pesos. Sorteó la quiniela de Santa Fe, primer premio 8.675, 8675, segundo 1.184, tercero 9.146, cuarto 9.950, quinto 2.314. Reiteramos, el primero en la santafesina 8.675. También sorteó el Loto Plus. Los principales pozos quedaron todos vacantes. Estaremos desarrollando toda esta información luego en el panorama de la próxima medianoche. El pronóstico para mañana nos anticipa frío a templado soleado, viento moderado del noreste. Se pronostica una mínima de 6 grados y una máxima de 28. Para el viernes, fresco a templado soleado, viento moderado del noroeste, estimándose para el viernes una mínima de 14 y una máxima de 30 grados.
Luego, a la medianoche, estaremos desarrollando estos titulares más toda la información del ámbito local y regional, internacional, los sorteos de la noche y también la amplia página del deporte. 9 grados 5 décimos la temperatura en Bahía Blanca, 70 el porcentual de la humedad. Viento del sudeste a 12 kilómetros horarios, cielo ligeramente nublado. Alta la presión, 1020,8 medida en hectopascales. Más noticias en boletín por LU3 luego, a la medianoche. Informó la División Noticias de LU3 AM 1080. LU3 AM 1080. Cooperativa de Trabajo Ondas del Sur Limitada. Continuamos ahora sí con Defensores del Fracaso. Espera que no llegue todavía. Intercambiando un poco los roles. Y bueno, estamos hablando un poco de mitología nórdica, embarrándonos un poco, saliendo de por ahí nuestro campo quizás más fácil se nos hace, pero si el primer programa dijimos que éramos defensores del fracaso, que éramos persecutores de estas ideas, bueno, acá estamos. Hablando de barro, hay mucho hielo en esa zona. Hay mucho hielo, sí. Y hielo que se está deshaciendo, incluso, con el calentamiento global. Vos sabés que una región de América que me llama mucho la atención, a mí me gusta mucho la geopolítica, es Groenlandia, que pertenece administrativamente a Dinamarca. Y es raro porque uno dice Norteamérica y habla de México, de Estados Unidos, de Canadá, y hay una isla muy grande de la cual nunca tenemos noticias y es parte de nuestro continente. Y es parte vikinga, ¿no? Yo te quería consultar un poco sobre, bueno, cómo era la organización social, porque hablamos bastante de la poesía, hablamos bastante también de cómo pensaban ellos a los dioses, pero te quería consultar cómo estaban organizados, cómo era el tema de las leyes. ¿Había leyes escritas, por ejemplo, ya que hablamos de la palabra? ¿La palabra estaba escrita, la ley? ¿Cómo era eso? Bien, hablamos, bueno, hoy me anticipé un poco, tenían un fuerte anclaje en cuanto a su organización política en el padre de familia, ¿sí? en aquel conductor, en este rol masculino, que era, porque a diferencia de los romanos, este hombre determinaba todo, ya sea las reglas, sus consecuentes sanciones, la religión, las costumbres, los trabajos que había que hacer. Generalmente cuando se habla de una organización política, se habla de una delegación mucho más grande en alguien que gobierna una región determinada. Los germanos, en este caso, a diferencia de los romanos, tenían un fuerte anclaje, como te digo, en esta figura que era la que determinaba absolutamente todo, que incluso culturalmente pudieron convivir, como hablábamos hoy. Y como se iban agrupando, se agrupaban en ciudades o en pequeñas regiones habitadas, cada una con su rey. Cada ciudad, cada de estos estados pequeños tenía su propio rey. Exactamente. A diferencia incluso de los romanos, que es un pueblo, un gran imperio que a mí me gusta mucho estudiar, que tenía un emperador y que incluso ya con el paso del tiempo, estamos hablando ya de los años 800, cuando se instaura la dinastía carolingia, que dura muy poco, que después se divide en tres, y donde empiezan a surgir las regiones feudales, ¿no? Estaba el señor feudal, pero había un primus inter pares, que era un rey. En este caso, cada rey en esta cultura vikinga gobernaba cada una de las familias. Y como lo digo, lo hacía absolutamente. Pero también había pequeños consejos, o mejor dicho, se estratificaba la región y se estratificaban en clases sociales
donde había una casta noble, una casta que era libre, que eran los artesanos, que podrían ser quizás los burgueses, unos años después, unos siglos después, en esta Europa occidental que es de la que venimos, y por último siempre el rol del esclavo, el infaltable esclavo. Y en cuanto a la justicia, a la forma de proveer justicia, ellos tenían lo que se llama o lo que se conoce axiológicamente como la justicia distributiva. ¿Qué sería la justicia distributiva? ¿Has escuchado alguna vez hablar de la ley del talión? Escuché, pero me gustaría que me digas un poquito de qué se trata. Bien, a cada persona que provocaba un daño, ¿sí?, tenía que recibir uno proporcionalmente igual. ¿Esto es el ojo por ojo, diente por diente? Exactamente, es un poco más. Ahora te voy a citar una frase de un jurista muy interesante académicamente, pero sí, era efectivamente el ojo por ojo, diente por diente, y me parece oportuno acá citarlo a Zaffaroni, porque él dice que hay que diferenciar entre las legislaciones y las ideas o principios que inspiran a la ley escrita. ¿Qué sería eso para aquellos que no entendemos nada de leyes? ¿Cómo lo podríamos decir? Porque, bueno, cuando uno habla del ojo por ojo, diente por diente, se suele pensar en esta ley del talión, y se suele pensar en Babilonia, ¿no? Un famoso rey, estamos hablando de casi 2000 años antes de Cristo, que dictó el Código de Hammurabi, que era mucho más que la ley del talión, pero que fue la primera noción de justicia. Entonces uno dice, pero vos me estás hablando del ojo por ojo, diente por diente, en el norte de Europa, en el Polo Norte, y a las costas de los ríos Tigris y Éufrates, ahí en la Mesopotamia asiática, que entre otras cosas es donde se especula con que puede ser el origen de la humanidad. Ya también venían hablando de este tema. Y curioso que civilizaciones tan distantes entre sí y tan diferentes en todo sentido, desde lo religioso, lo estructural, tengan este mismo sentido de justicia. Sí, efectivamente fue la primera noción de justicia. De todo modo también se suele reducir un poco en este caso del Código de Hammurabi, a este daño que se provoca en relación a la justicia, pero como te digo, se lo reduce mucho porque trata de otros temas. Lo que me parece importante destacar, a vos te gusta, bueno, hoy propusiste hablar y conversar de la palabra. La palabra no solamente, bueno, puede ser escrita o hablada, sí, o reducida a una forma de expresión, ¿sí?, sino que puede ser, bueno, de varias maneras. Acá lo interesante, bueno, habíamos conversado fuera del aire de algunos seres mitológicos y míticos de la cultura vikinga, pero no se caracterizaban por escribir la palabra, ¿sí?, y por codificarla, por cristalizarla, por consagrarla en un papel, o no, el papel es un invento chino, pero dejarla escrita y que pudiera leer y que pudiera trascender incluso a quien la dicta, como sí lo hicieron los romanos. Ya los romanos de mucho antes venían primero hablando la palabra, pero después la empezaron a escribir, y después te puedo contar un par de cosas más, sí. No, te quería preguntar esto, ¿cómo es que la escribieron? ¿En qué sentido la escribieron? Si me podés contar un poquito de eso. ¿Vos te referís a los romanos? Exactamente, sí, los romanos. Lo que pasó con los romanos fue que siempre se hablaba, incluso un gran profesor mío hablaba de que los romanos conquistaban por la fuerza, pero después mantenían por las leyes. Eran grandes cultores de este sentir jurídico que regía la vida de los ciudadanos, que podían ser peregrinos, que podían ser esclavos. ¿Sí? Los peregrinos eran los que viajaban, los esclavos eran muertos civiles, que hoy ya no existe esta noción de muerto civil en la actualidad, o podían ser los mismos civiles. Y así se fue escribiendo, primero con el edicto del pretor, que era una figura muy interesante en la antigua Roma, donde decía que en caso de un conflicto, si bien no resolvía cuestiones en la sociedad romana, lo que hacía era decir, bueno, usted tiene que, le decía el juez de aquel momento, usted tiene que fallar entre este extremo y este extremo, ¿sí?
Entonces, cada vez que había un conflicto, se emitía un edicto. Entre este extremo y este extremo usted tiene que fallar. Y esos principios se empezaron a instalar, incluso se empezaron a superponer, de manera tal que había algunos que se contradecían, otros que establecían la misma solución pero entre diferentes extremos, ¿sí? Hasta que los romanos empezaron a dar cuenta que tenían que escribirla a los efectos de, como te digo, esto es muy importante, poder dejarla y que trascienda quien la expresa, ¿sí? Bueno, esto no sucedía en la cultura germana. Insisto, con un fuerte anclaje en la figura paterna, la figura paternalista, pero fueron dos culturas que llegaron a convivir. Tal es así que cuando cae el Imperio Romano de Occidente en el 476, de esta era, después de Cristo, los romanos siguieron conservando muchas costumbres los germanos siguieron conservando muchas costumbres del pueblo romano. A mí se me viene un poco a la cabeza con esto que hablabas. Lo primero que se me viene a la cabeza cuando hablamos de algo, unas leyes escritas, son por ejemplo los mandamientos. Porque esos fueron escritos, si bien fueron dictados por Dios, escritos por la divinidad misma quizás. ¿Eso tiene alguna relación? ¿Lo podemos relacionar con eso? Sí, no tanto con Roma, más allá de que después, allá por el siglo II, el siglo III, adoptó el cristianismo, pero sí, efectivamente, como bien hace referencia, y vale, y me gusta mucho cómo te adentras en nuestra religión cristiana. Digo nuestra no porque yo sea un católico, pero sí en la religión que adoptamos como oficial. Sí, efectivamente, se le presentaron a Moisés los 10 mandamientos sobre piedras, que las levantaba. Bueno, en las imágenes no parece esforzarse mucho por levantar esas dos tablas. Tendría una gran fuerza. Sí, sí. Mirá, nos hemos embalado en esta charla, en esta conversación, pero nos toca ahora lamentablemente ir a una nueva tanda comercial, pero enseguida volvemos con más Defensores del Fracaso para seguir desarrollando estos temas hasta las 24 por LU3 AM 1080. Renovamos nuestra web. Escuchanos en lu3ondas.com. De un lado, LU3 y del otro, FM Ondas. lu3ondas.com. Vos elegís. Obras de la comunidad para la comunidad. Cooperadora del Hospital Municipal y Pétalos de Vida. Asóciese en Estomba 968 o llame a los teléfonos 454-4128, 454-6666 y 453-4497. Colabore para que las obras continúen. Serlín, servicio integral de limpieza de consorcios, laboratorios, oficinas, consultorios, cocheras y final de obras. Serlín, servicio integral de limpieza. Contactanos al 291-504-7737. Renovamos nuestra web. Escuchanos en lu3ondas.com. De un lado y del otro, vos elegís. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho fue realmente hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. De esta forma comienza el Evangelio de Juan, y vaya si no será importante la palabra para el cristianismo que antes hablábamos, que compara a Dios con el Verbo, a Dios con la palabra. Dios se pudo haber comunicado con su pueblo de muchas formas, pero eligió la palabra. Eligió la palabra hablada y la palabra escrita, hoy llevada a la Biblia, antes
en los mandamientos. Y no es la única religión que le da una singular importancia a la palabra. De hecho, hoy en día, cuando queremos hablar de algo sagrado, hablamos de la palabra de Dios como uno de los grandes atributos que éste tiene. Y me pareció muy interesante comenzar de esta forma, ya para ir casi cerrando el programa en esta última parte. Quedan 2/3 de hora. Bueno, pero es ya la recta final. Ya podemos divisar la... Estamos en bajada, sí. Estamos en bajada ya. Es muy interesante la importancia que le da, y acá te devuelvo la pelota para que me sigas contando un poco de, bueno, cómo era la relación de los romanos, de este pueblo que fue quien expandió finalmente la religión cristiana gracias a Constantino en esa épica batalla, y a partir de la cual hoy todos los romanos descendientes somos de una u otra forma cristianos. Sí, una religión que al principio no fue bien vista. Vos calculá que ya emperadores, ya casi del Bajo Imperio, porque el Imperio Romano tuvo varias etapas, primero la monarquía, después la república y después el imperio, hasta que terminó decayendo. ¿Y qué pasaba? Los emperadores solían modificar los grados de parentesco para poder casarse. A veces, si querían casarse con alguna prima, incluso con alguna hermana también, solían hacerlo. Entonces, cuando vino esta religión, que conocemos como el cristianismo, lo que hacía era, lo que hicieron en el principio fue combatirla. Incluso todavía hoy se guarda en Italia, o se conservan en Italia, fosas donde se escondían los primeros cristianos y seguidores de Jesús. Y hablábamos de una religión monoteísta y una religión que incorporaba como valor el matrimonio monogámico, por ejemplo, y eso era algo que no gustaba a los gobernantes de aquel momento, hasta que finalmente se adoptó como religión oficial el cristianismo. Hay una explicación mucho menos teológica, pero quizás más administrativa, que es interesante, y es que Constantino no es que tuvo en esa batalla una premonición divina en donde el Cristo se le aparece y le dice: con mi cruz vencerá, y a partir de ese momento Roma es cristiano, sino que los romanos, al ser un imperio tan vasto, tan grande, tan extenso, y al tener tantos dioses, las cosas empezaban a complicar un poco y empezaba a haber luchas internas. Y los que vieron en el cristianismo fue una gran organización. Una gran organización y una organización simple, donde hay un Dios, un solo Dios al cual adorar, y en donde la sociedad se organiza, como bien decís, de forma monogámica y estable. Esto también, esta forma de imposición, también los romanos intentaron hacerlo con la imposición del lenguaje, por ejemplo con el latín. Cuando invadían territorios que querían anexar, empezaban a hablar del latín. Y no fue el único momento en la historia en donde hubo, en el mundo conocido, un único idioma. ¿Se te ocurre algún relato bíblico en donde se hable un solo idioma? Te diría el musulmán. No, en el cristianismo, todavía estamos en el cristianismo. No, me sorprendiste. Francamente no distingo idiomas y regiones entre hebreo, latín, griego. Hubo un tiempo en que todas las personas hablaban un solo idioma. Un tiempo tan antiguo en que toda la humanidad era un solo pueblo, y por eso hablaban un solo idioma. Y esto convertía al pueblo en un pueblo soberbio, en un pueblo, al considerarse los únicos, los elegidos, como todos los pueblos en realidad, tenían una gran soberbia e incluso quisieron poder ver Dios cara a cara. Y para ello intentaron hacerlo de la forma más literal. Es decir, intentaron hacer una torre tan alta que llega hasta el cielo mismo y poder ver a Dios cara a cara. Estamos hablando, claro, de la Torre de Babel. ¿Te suena? Sí, la leyenda que si no me equivoco la destruyó Dios.
En el Génesis mismo, y acá vamos a citar al Génesis y leo, todos, es decir, todas las personas, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, es decir, la torre, es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo lograrán. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Es palabra de Dios. Eso mismo dijo Dios al ver la soberbia con la que se manejaban el pueblo de Babel, recordemos Babilonia, ya que antes lo nombrábamos. Y entonces, ¿cómo lo castigó? Bueno, lo castigó haciéndose que no se entiendan entre los propios constructores. Entonces, cuando alguien le pedía un martillo, el otro le pasaba un destornillador. Cuando alguien le pedía un clavo, el otro le pasaba una maceta. Y cuando alguien pedía ayuda, el otro entendía que era un agravio. Y entonces comenzaban las disputas y comenzaban a pelearse entre ellos, y así nunca pudieron finalmente realizar esta torre y poder ver Dios cara a cara. Y este es el origen mítico de por qué hoy hay tantas lenguas en el mundo. Mira qué interesante. Alguna vez leí que, según la UNESCO, alrededor de 3.000 lenguas corren el riesgo de desaparecer por año. 3.000. Uno imagina, yo tengo la cabeza muy estructurada, en alrededor de 209 países, aquel futbolero que mira competiciones de este deporte y mira estados compitiendo, que de alguna manera el fútbol también es un idioma porque lo juegan todos bajo las mismas reglas, pero no me imagino más lenguas que más estados, es muy difícil de pensar. Por ejemplo, ¿alguna vez el guaraní jugó una Copa América? No. Y sin embargo Paraguay sí, y es una de las lenguas del Paraguay. Claro. Si lo habrá usado en medio de los partidos Chilaver, por ejemplo, ¿no? Para acomodar las barreras mientras pateaba tiro libres, incluso contra Argentina. Es también difícil la distinción entre una lengua, un dialecto, una lengua no reconocida oficialmente, y a su vez, y esto era un tema que no sabíamos si tocar o no, pero las lenguas son lenguas vivas, y las lenguas varían constantemente. Entonces, cuando una lengua se destruye, están haciendo otra en otro lugar del mundo. Por eso van cambiando la cantidad de lenguas, y es tan difícil, sino que es imposible, casi, saber cuántas lenguas hay hoy en el mundo. Mira, interesante. Creo que Perú incluso tiene 3 idiomas oficiales, entre el español, el quechua y el aymara. Y sí, hay más lenguas que países o que estados. Y eso es muy interesante de observar. Yo asumo también que si bien me reconozco muy curioso, no me considero una persona culta como si te considero a vos, que puede hablar de varios temas, incluso hablar de chistes en la mitología nórdica o de relatos por lo menos jocosos. Esto también tiene el beneficio de que haya tantas lenguas, es que podamos entender justamente todas estos chistes tan diferentes, chistes que uno no es el clásico de alguien que va a la puerta y se encuentra con un desconocido. Ese chiste obviamente no va a estar. Entonces, yo no sé si sería tan deseable que haya una sola lengua como sí lo hubo en algún momento. Quizás el acto de Dios para quitar la soberbia humana y destruir ese único lenguaje para la creación de muchos otros fue uno de los grandes actos que hizo Dios y que lo vemos en el Génesis.
saber quién soy. Mírame si quieres verte porque imagen mía soy. Ya lo hiciste, vive solo hoy. Como pueblos y países y hombres con memoria. Claramente digo que este es el mundo del hombre. Renovamos nuestra web. Escuchanos en lu3ondas.com. De un lado, LU3 y del otro, FM Ondas. lu3ondas.com. Vos elegís. Consultorio de la doctora Adriana Borelli, médica especialista en oftalmología. Atiende obras sociales. Turnos al 455-5859. Brabard 545. En el Super Mes de la Cope, aprovecha estos precios imperdibles. Jamón cocido Paladini, los 100 gramos, 55 pesos. Paleta Sombra de Toro, los 100 gramos, 39 pesos. Helado Cop de 500 gramos, 199 pesos. Y muchos productos más. Y con Cope Plus, 3 cuotas sin interés. Encontralos en tu sucursal y en lacopeencasa.com. Celebremos nuestros 100 años juntos. Cooperativa Obrera, hoy más que nunca, cuidando la economía familiar. Costo financiero total nominal anual 0%. Renovamos nuestra web. Escuchanos en lu3ondas.com. De un lado y del otro, vos elegís. Seguimos en ya uno de los últimos bloques, el séptimo, si la cuenta no me falla. Son las 23 horas 34 minutos en toda la República Argentina, de una noche muy fresca. Parecía que se venían los días primaverales, pero por suerte traje mi campera verde. ¿Qué pasa, Valentín? ¿De qué te reís? Me dio risa el dato de la campera verde. Mi campera verde agua, sí, que me la compré a consejo de una amiga que, si está escuchando Janina, entendería que sí, porque me acaba de escribir. Bien, seguimos porque nos quedan algunos temas más por tocar, y uno es el que con el que nos vas a deleitar ahora los oídos. Ya que hablábamos de la palabra para el cristianismo y esta zona, no podemos también dejar de lado al pueblo árabe.
al pueblo musulmán, que también le daba un poder prodigioso a las palabras. También lo hacía el pueblo judío con la cábala, pero eso realmente sería para un programa entero exclusivamente de eso. ¿Con la cábala? La cábala, que era el estudio de las palabras. Es algo muy interesante que hasta hoy en día... No es la misma connotación a la que le doy yo a la palabra cábala. Proviene de ahí, tiene esa... Es decir, la concepción que hoy tenemos de cábala proviene de esta. Otro grande cabulero, quien tengo enfrente. Y hablamos un poco de los árabes, que le dan un poder tan prodigioso a la palabra, que la consideran incluso el oro del desierto. Ellos consideraban, estamos hablando de los árabes antiguos, Mahoma la consideraba como el bien más preciado que tenían. Y ya que en la Arabia, situémonos, en pleno desierto, no había mármol, no había obra, no había piedra, no había materiales para moldear y hacer estructuras y esculturas, ellos moldeaban con la palabra y moldeaban a las letras. Por eso tenemos esa caligrafía tan particular de los árabes, tan redondeada, tan bonita. Y ya que antes el oyente de Buenos Aires nos comentaba que bueno, que hablemos un poco sobre estos datos curiosos o graciosos que había en otras mitologías. Los árabes tienen una explicación de por qué hay tanta arena, por qué hay tanto desierto en su lugar, que es muy linda. ¿Querés que te la cuente? Me encantaría. Y acá vamos a robar un poco en el libro Yo Mahoma, del español José María Gironella, y cuenta: habiendo pues creado a la arena, que era el elemento que faltaba para completar la belleza del mundo, Dios le ordenó al ángel Gabriel, que es el mismo de la Biblia, recordemos que tienen muchos ángeles de forma similar, tanto así que Jesús es uno de los, iba a decir uno de los dioses del panteón, pero está mal dicho, pero es una de los profetas para los musulmanes. Habiendo creado la arena, Dios ordenó al ángel Gabriel que con su saco repartiera arena por todo el mundo, para que lo haga más lindo. Y cuando estaba pasando por Arabia, el diablo, a forma de chiste, le rompió el saco de arena, y entonces toda la arena que llevaba en el saco quedó depositada en la Arabia, y es por eso que hay tanta arena en toda esa parte del mundo. Mira, un relato gracioso como este nórdico, de tinte gracioso, pero estamos hablando de la religión musulmana. Y entonces, los musulmanes, lejos de hacerse un gran problema con eso, Dios también le dio algunos regalos para que no mire tanto la arena. Por ejemplo, le regaló quizás el cielo más hermoso, más estrellado del mundo. Entonces él estaba mirando más para arriba que hacia la arena. También le regaló un turbante para protegerse del calor. Le regaló el caballo y le regaló el camello, sin los cuales no podrían continuar con su vida tan nómada. Y les regaló, por último, además de la espada, les regaló la tienda. Y acá me quiero detener, porque estos árabes, estos musulmanes tan antiguos, eran nómades. No tenían ciudades como las conocemos hoy en día, sino que se iban moviendo, porque ya que eran mercaderes, grandes mercaderes entre Oriente y Occidente. Y la poesía está muy, muy presente en el Corán, en el libro sagrado para los musulmanes. Tanto es así que la utilizan para modelar y para crear nuevos mundos. Y si hablamos de gente que era nómade, gente que andaba a caballo, gente que estaba quizás un poco alejada de la sociedad como la conocemos hoy en día, a mí se me viene instintivamente un personaje muy nuestro, muy de esta zona, que es el gaucho matrero. Mirá, del sudoeste pampeano. Hay varias similitudes, es decir, recordemos que los árabes estaban en el desierto y el gaucho matrero estaba en el mal llamado también desierto. Sí, que no estaba desierto. Y, a ver, recordemos que es el gaucho matrero. Bueno, el gaucho matrero es aquel
que vivía huyendo de la ley, que vivía alejado de la sociedad, que tenía como por ejemplo como pieza de casa lo que otros tenían como pieza de ganado, asemejándose incluso a los indios, que tenían como pieza de casa realmente a las vacas que otros tenían como simple ganado. Y este gaucho matrero que tan bien y tan noblemente retrató otro de los amigos de este programa, que es José Hernández. José Hernández. ¿Cómo te llevas con José Hernández y con la literatura gauchesca? Hoy muy bien, en su momento, en mis años de adolescencia, muy mal, pero no tuve la capacidad para contextualizar esa obra tan maravillosa de la literatura gauchesca, que es muy interesante porque no solo es poesía, sino también ilustra y retrata una parte de nuestra vida como argentinos, ¿no? Y hoy es un libro que disfruto muchísimo y que además también se ha traducido, creo que a más de 30 idiomas, algo que es muy raro porque tiene dialectos nuestros. Y es muy interesante porque, como bien decís, toma el dialecto del gaucho, y recordemos que el gaucho, en la época en que se escribe esto, no era el gaucho como lo conocemos hoy en día. El gaucho era el marginado, el gaucho era aquel que estaba por fuera de lo deseado para la élite. Tenemos para citar, por ejemplo, El Facundo, de Sarmiento, que es un libro maravillosamente escrito, pero con algunas partes que hoy serían imposibles de reproducir. Y me parece muy interesante y un gran dedicando para este último bloque, este anteúltimo bloque, José Hernández, que no solamente se encargó de recrear el lenguaje del gaucho, sino también su manera de vivir. Y vuelvo a remarcar esto del lenguaje porque es el lenguaje del desplazado, un lenguaje que fue o que quiso ser ocultado. Y que los autores de la literatura gauchesca no solamente tomaron como propio, sino que, como bien decís vos, lo expandieron a más de 30 idiomas en todo el mundo. Sí, qué paradoja, porque como vos decís, queriéndolo ocultar, en realidad lo único que hicieron fue poner en relieve la figura de este personaje argentino. De una Argentina que se estaba construyendo y que quizás hoy llegaría hasta al tiempo de hoy sería el sur, ¿no? de nuestra Argentina. En aquel momento, ¿no? Hoy estaríamos en la frontera. Hoy estaríamos en la frontera. Sí. Algún día tendríamos que hablar de eso, de cómo Bahía Blanca fue uno de los grandes fuertes. Fortaleza Argentina. Exacto. No, Fortaleza... Sí, Argentina. ¿Sí? Ah, bien, Fortaleza seguro. Bien, de hecho hay una Fuerte. placa en el Palacio de la Municipalidad también que siempre me cautiva ahí sobre la izquierda. Sí, y esa palabra que fue divulgando incluso en las pulperías también con la guitarra, ¿no? Exactamente, y acá tenemos otro paralelismo quizás con lo que hablamos al principio del idioma de los vikings, ya que toda poesía que había en ese momento para los vikings era para ser cantada. Y recordemos cómo comienza el Martín Fierro, quizás el máximo libro exponente de esta literatura, que es Aquí me pongo a cantar, al compás de la vihuela, que el hombre que los devela, una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. A mí me gusta, yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. Entonces vemos nuevamente cómo el canto tiene un lugar principal. Y acá quiero nuevamente volver a hacer un último giro y volver al tema del lenguaje que trató de ser ocultado y que fue sacado de la luz por el arte. Y me refiero al lunfardo. Y fue sacado quizás por el arte más argentino, más representativo que tenemos, que es el tango. El gotán, que se vale de todo este lunfardo para contar cómo eran las personas, cómo eran los porteños, porque es algo bien bonaerense, bien de toda la capital argentina. Así que me parece un buen dedicando José Hernández y todos los tangueros que han venido con esta milonga lunfarda.
en este hermoso país que es mi tierra, la Argentina. La mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al berre por el revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama, si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirado el que nada tiene. Chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor, de sus mangos saca mana. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mostrador, donde un kurda se emborracha, y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura, quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es misiadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse, rajar o piantarse, sí, si esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra de esta milonga lunfarda me la musiquen de grupo. Transmite desde sus estudios en la Madrid 116 LU3 AM 1080 y en su canal de frecuencia modulada FM Ondas 94,3 MHz. Cooperativa de Trabajo Ondas del Sur Limitada. LU3. Estudio Jurídico del Dr. Rodrigo Ceballos Bilbao y Asociados. O'Higgins 27, piso 1, oficina 9. O'Higgins 27, piso 1, oficina 9. Teléfono 454-2397. Obras de la comunidad para la comunidad. Cooperadora del Hospital Municipal y Pétalos de Vida. Asóciese en Estomba 968 o llame a los teléfonos 454-4128, 454-6666 y 453-4497. Colabore para que las obras continúen. Sindicato de Personal de Dragado y Balizamiento Seccional Bahía Blanca. Belgrano 3516, Ingeniero White. Teléfono 457-0200. LU3 AM 1080. Cooperativa de Trabajo Ondas del Sur Limitada. AM 1080. Bueno, ahora sí, último bloque. Venías avisando, anteúltimo, ahora sí, último bloque de Defensores del Fracaso. Se va el tercer programa. Y bueno, será hasta el próximo miércoles, pero no me estoy despidiendo ya todavía. Quedan 10 minutos más para seguir conversando con mi compañero de tareas. Así me presentaba Hugo hace muchos años ya. Con mi compañero de tareas, Valentín Riera. ¿Tenés algunos mensajes? Nos han escrito bastantes mensajes, por suerte vamos a pasar algunos audios. Hola chicos, muy buenas noches, muy bueno el programa. La verdad que esperamos todos los miércoles para poder escucharlo y aprender de la historia. Un saludo muy grande desde acá de Coronel Suárez.
Bueno, muchas gracias. Tenemos oyentes siempre fieles de Suárez, de Rauch, también nos están escuchando, de Pigüé, pero bueno, en Pigüé tenemos... Pigüé no vale. ¿No? Pigüé no vale porque es nuestra cuna. Sí, me quedé enganchado. A mí el mundo de lo jurídico me gusta. Y qué visionario José Hernández, ¿no? Vos hablabas del Martín Fierro y recitando algunas estrofas. Cuando decía que siempre hay que tener un palenque sobre rascarse, el viejo Vizcacha, y refería probablemente a un juez, ¿no? A una cuña que... Recordemos que el Martín Fierro es en primera instancia un libro de gran denuncia social. Después en la vuelta del Martín Fierro se amiga un poco José Hernández con el poder y afloja un poco, pero la ida del Martín Fierro es una denuncia social tremenda, que hoy en día la vemos como algo anecdótico, pero que en su momento fue muy controvertido. Mira, con mucho riesgo de meter la pata, pero creo que no. José Hernández termina siendo legislador. Sí. Bien, claro. Cuando vos decís amigado al poder, es cierto. Incluso hay fuertes debates con Leandro N. Alem, cuando se hablaba de la federalización de capital federal, del territorio, del puerto de Buenos Aires, para volver la capital, pasarla a mano del Estado Nacional y quitársela a la provincia de Buenos Aires. Bueno, en estos bemoles que ofrece la historia argentina tan ilustrada y tan retratada por el Martín Fierro, un Estado que debiera haberse fundado ya consolidado ya por 1810 o a más tardar en 1816 con la declaración formal de la independencia, con una constitución que vino ya en 1853, mucho tiempo después, y con capital federal ya consolidada en 1880. Fíjate las cosas que tuvo que ir pasando y viviendo ese gaucho del Martín Fierro para llegar a lo que somos hoy, que no somos tan distintos en cuanto a la idiosincrasia en aquel momento. Sí, obviamente tenemos cambios propios de los tiempos que corren, pero en esencia no guardamos tantas diferencias. ¿Tenés algún mensaje vos? Sí, dame un segundo, me sorprendiste, me lo reenviaste, ya te lo voy a leer. Mirá ¿qué es el infierno para los vikingos si no tienen un diablo como el que imaginamos nosotros? Dice. Y acá agrega también que bueno, vos habías mencionado en este disparador que te dio el oyente de Buenos Aires, que dijiste que estos árboles grandes, que uno se imagina la grandeza del árbol, y dijiste que las ramas llegaban al infierno. Hubiese sido lindo un poco más temprano, porque hubiésemos podido seguir conversando. Está un poquito fuera de tema, pero bueno, le vamos a contestar al oyente que pregunta. Que no nos dijo el nombre tampoco. No. Pero sí, no tenían un diablo, pero sí tenían un infierno. Un infierno, queremos decir, un lugar al que no quisieran ir. Recordemos que la moral vikinga es una moral de guerreros. Una moral que propiciaba la batalla y era el máximo honor posible morir en batalla. Y entonces, para aquellos que morían en batalla, estaba reservado algo así como el cielo, que era el Valhalla de los nórdicos. Este cielo es muy distinto al que nos imaginamos nosotros, porque en él todos los días había una guerra y en donde se iban a matar, y a la noche resucitaban y bebían y tomaban y se emborrachaban junto a Odín y junto a las valquirias, para el otro día volver a resucitar y volver a matarse, y así constantemente. Eso que a nosotros nos parece algo poco deseable, pero bueno, nosotros somos dos burgueses del siglo XXI, lejano a la moral vikinga. ¿Y qué era el infierno entonces? El infierno tiene un nombre que, si no me equivoco, era Hel, con H-E-L, que es muy similar al Hell del infierno inglés, es decir, infierno en el idioma inglés, del que decíamos que antes tenía tanta influencia vikinga, se pronuncia casi igual. ¿Y quiénes iban a este infierno? Aquellos que morían de vejez o en la deshonra, y que no morían en una batalla honrosa. Mirá vos, me sorprendiste con el cierre. Tenemos también algún mensajito más. Raúl de Bahía Blanca nos dice, bueno, muy interesante el programa, le agradecemos por eso, y nos pide si podemos hablar de los pueblos autóctonos. Nos tira el desafío para hablar de los pueblos autóctonos. ¿Y a vos te tira? Me gusta el tema. Bueno, vamos. Explica por qué. Vamos, en el programa que lo hagamos vamos a desarrollar largo y tendido. Para dedicárselo a Ricardo, cierra la ventana.
Y tenemos otro mensajito más también que nos dice si podíamos hablar sobre el concilio de Jamnia, que, bueno, ya se nos hizo un poco tarde, pero es el concilio en donde supuestamente se escogieron los textos para la Biblia hebrea. Porque obviamente, como sabemos que están todos los libros que conforman a la Biblia, también hay muchos que quedaron por fuera, estos textos apócrifos. Bueno, hubo un momento, un concilio en el que se eligió, por ejemplo, el Evangelio de Juan sí y el Evangelio de María Magdalena, aquella que supuestamente dicen fue amante de Jesús, amante del Cristo, se dejó por fuera. Pero es un tema que quizás deberíamos tomar en otro momento, no por ser poco interesante, al contrario, sino por no disponer de tiempo. Sí, me gustó la foto que tenía de perfil este oyente con las Malvinas. Yo tengo a uno de mis más grandes referentes, también un piloto de un aviador naval, de un Skyhawk, de Malvinas, hablando justamente, como decías, de morir en la guerra, o en la pelea, ¿sí? Por un propósito superador a cada uno. Morir en la gloria, decían los vikingos. Como estos héroes de Malvinas, un tema que a mí particularmente me apasiona. Y en los minutitos que quedan, te quería comentar también, ya que hablábamos de los vikingos, hay una pieza que es un clásico en la música de Richard Wagner. ¿Te suena? Sí, sí, ¿Por claro. título? Sí, sí. Caminata de las Valquirias. ¿Es algo más que una composición musical? A ver, un clásico. Las Valquirias eran... Puede ser que haga referencia a que cuando alguien moría en estas batallas, quien iba a buscarlo eran las Valquirias. Eran estas damas hermosas y guerreras, de cabellos rubios y largos, y decía que tenían una piel muy blanca, que para los vikingos eso era algo deseable, y que cuando alguien moría en batalla, quien lo tomaba de la mano, de una de las manos era una valquiria y de la otra era Odín, el más grande de todos los dioses, y juntos lo acompañaban al Valhalla, que era el cielo. Quizás por eso la caminata de las Valquirias. Quizás sea eso y no otra cosa, la caminata de las Valquirias hacia un cielo, una escalera al cielo, como otro gran compositor ha dicho tiempo más acá, sea eso, la caminata de las Valquirias. Bien, se nos acaba el programa, pero charlar con este muchacho a quien tengo a la vista siempre es muy interesante y no hay tema que deje de despertarle curiosidad. Lindo tema porque hemos tocado algo que a mí particularmente me conmueve y me encanta, que es la poesía, y la poesía diferente. Un poco hablábamos el programa anterior, la poesía no clásica, la poesía de otros territorios, de otras personas que piensan tan distintos a nosotros. Así que realmente me gustó mucho este programa, era un desafío porque la consigna en sí era desafiante, pero me gustó mucho, y a la gente por los llamados, que también agradecemos nuevamente la cantidad de llamados que hemos tenido, también le ha gustado, así que una alegría doble. Sí, los mensajes también, vamos a pedirle a los oyentes que nos empiecen a dejar el nombre, ¿sí? Porque queremos saber, sobre todo porque la intriga es todavía mayor, dado el lugar desde donde nos escriben y donde se comunican con nosotros. El de Buenos Aires nos dejó un poco atónitos, realmente quisiéramos que nos diga cómo llegó hasta este programa, que es mientras escuchamos que suena nuevamente el teléfono, sonando, así que bueno, sí. Nuevamente agradecemos. Bien, bueno, esto ha sido todo por hoy, en una noche fresca. Ya no podemos decir que EU3 es una radio de Bahía, porque estamos saliendo también en vivo por el eu3ondas.com.ar, que además también está el reproductor para escuchar la FM. Una radio a la que el viernes, si Nico mantiene su invitación, como creo que lo va a hacer, me va a tener también ahí charlando de un tema que me encanta, que es la música y el rock, y fundamentalmente al rock nacional, así que muy agradecido también a la invitación. Decinos si querés el horario, así la gente sabe cuándo te puede escuchar. De 16 a 19, entre el eu3ondas.com.ar a la FM de esta emisora, y ahí podrá escuchar también este programa. Quedan todos invitados e invitadas entonces a Toque de Rock.